¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo Ricardo Monteagudo desde Lima para todo el Perú a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Me acompaña en esta oportunidad el doctor Luis Pacheco Romero. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en Hora 8. El doctor Luis Pacheco es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un amplio bagaje y experiencia profesional. Y con él vamos a conversar sobre un tema que genera mucha controversia, mucha polémica, mucho debate, que es el rol del Estado. El rol del Estado desde el punto de vista de, digamos, tres categorías socioeconómicas básicas, ¿no es cierto? Valga la redundancia: Estado, mercado y población. No sé si podría primero hacernos una introducción, profesor, y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, es un gusto estar con ustedes y con el público. El punto es que muchas veces la academia, los especialistas, inclusive el público y los políticos han pensado que la vida de los países, de las sociedades, se debía a dos grandes categorías, que es el Estado y el mercado. Entonces los modelos se iban configurando o en torno alrededor del mercado o alrededor del Estado. Entonces, solo en los más recientes años es que aparece una tercera, como un tercer actor, que es la población misma, frente a lo cual entonces se disipa este dilema excluyente de o Estado o mercado, lo cual en realidad ha hecho, digamos, perder años al desarrollo latinoamericano, porque en realidad de lo que se trata es que los tres grandes categorías o actores, podríamos llamarlos, sean partícipes del mismo proceso y entre ellos haya interacción, haya influencias recíprocas positivas, de modo tal que haya sinergias. Y con eso entonces el resultado va a ser positivo para la población misma, que es al final de lo que se trata. ¿El mercado qué cosa es? En realidad el mercado es una abstracción que se ha creado desde el siglo XVIII, y en la cual en realidad se piensa que los productores y los consumidores interactúan, cada uno sabiendo lo que quiere, y entonces frente a eso obtienen lo que necesitan. Pero eso es el mercado, efectivamente, y eso es parte del sistema en el cual vivimos. Y el Estado, sin embargo, también existe, pero con otro rol, digamos, que es tratar de proveer los servicios públicos más esenciales a la población. Pero ese es el punto de partida, eso es fines del siglo XVIII. Y a lo largo del siglo XIX fueron apareciendo lo que se llaman los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales, y en el XX ya no solamente los derechos sociales, tipo más empleo, mejor empleo, sino también los derechos al desarrollo, y después los derechos a la seguridad, y los derechos ambientales, los derechos culturales. Todo eso ya es post 1950 y sobre todo apretadamente ya en la década de los 80, 90 y estos años. Entonces el panorama cambia, frente a lo cual entonces el Estado no solamente es el proveedor de servicios públicos, sino que pasa a ser el representante de la población para cautelar esos derechos que han ido emergiendo poco a poco. Porque ¿quién más va a proteger los derechos de la población sino el Estado? Pero el Estado al mismo tiempo tiene que ser alguien que no hostilice ni perjudique la acción de los mercados, que al revés, tiene que apoyar la eficacia de los mercados. Sea un facilitador. Un facilitador, un promotor inclusive del crecimiento en base a la inversión privada, darle las condiciones necesarias, etcétera, de modo tal que entonces los mercados se hacen más eficientes, el Estado cumple su papel y la población no puede ser un actor pasivo tampoco, sino un actor que busque su propia felicidad, digamos, al final, que se logra pues a través del respeto de sus derechos. Doctor, ¿por qué esa, digamos, dicotomía, ese enfrentamiento entre Estado y mercado ha perjudicado tanto a los países subdesarrollados, sobre todo de América Latina, y no tanto a los países del primer mundo? Por decirle, naciones como Suecia, como Francia, por citar dos países de Europa, por ejemplo, han logrado, yo creo, digamos, en base a
a esa, digamos, sinergia entre Estado y mercado, éxitos, ¿no es cierto?, en sus economías, en su desarrollo, en la implementación de una justicia social. ¿Por qué en nuestros países, en América Latina, el proceso ha sido todo lo contrario en las últimas décadas? Ya, ahí habría que distinguir que Europa no lo podemos ver como un espacio histórico, digamos, que compite al mismo tiempo que América Latina. América Latina empieza a desarrollarse mucho después de Europa Occidental. No cabe entonces comparación. No cabe, sí cabe comparación en lo que respecta a, la pregunta es válida totalmente, pero la manera de contestarla es no comparando como si fueran coexistentes, correcto, sino en una secuencia. Correcto. O sea, la primera revolución industrial se da en la década de los 1780s, 1780, o sea, siglo XVIII. Y la industrialización inglesa o británica mejor es también a partir de esa época, o sea, se acelera y Gran Bretaña toma la hegemonía europea en base a esa industrialización que se alimentó de la primera revolución, pero ese es 1780, nosotros ni pensábamos todavía, ni siquiera casi en independizarnos, los primeros aires, los primeros vientos venían de allá en torno a eso, ¿no? Pero no, entonces después, siglo XIX, entran Francia, Países Bajos, los países nórdicos, en una segunda ola, segunda mitad del siglo XIX, Alemania, Italia, Rusia, Japón. Entonces van poco a poco y América Latina recién emerge como una posibilidad de industrialización en los años 30 del siglo XX. De acuerdo. Entonces el parámetro desde el cual empezamos a analizar nuestra realidad latinoamericana tiene que ser otro. Sí, pues, pero tampoco tan despegado, porque todos recorrieron un similar camino. Entonces, lo que habría que señalar ahí es que nosotros entramos a la carrera, digamos, en un momento en el cual ya hay países desarrollados. Entonces, entramos en desventaja. Pero hay un punto que es importantísimo, que en Perú cada vez se tenga más conciencia, y es que Asia, la Asia, no de Japón, pero sí de Corea, Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas, Hong Kong, Corea, ¿no? Ellos partieron después que nosotros, nos han pasado, nos han aventajado y ahora todos sabemos cómo están ellos. Entonces más bien habría que comparar Asia, sobre todo sudeste asiático, con América Latina. Ahí sí válido porque somos coetáneos, contemporáneos y el nivel de desarrollo que partimos fue el mismo. Tiene mucho que ver, digamos, el aspecto cultural, sí, hasta racial, digamos, en el sentido que son pueblos, los pueblos del Asia, digamos, con una cultura y una unidad y, digamos, y una raza común. Acá hemos tenido mucho mestizaje. Eso, digamos, les ha facilitado a ellos. Ayudó, pero no es la raza, sino la homogeneidad racial. La homogeneidad racial, digamos. Exacto, ¿no? Sí. Y lo que sí, la cultura, ahí sí hay distingos, porque los asiáticos tienen unas culturas que incluye lo religioso, que son distintas que las nuestras, o sea, Confucio, el shintoísmo, el taoísmo, todo eso también incide. Y en esos países lo que ocurrió fue lo siguiente: ellos también optaron por la industrialización, igual que nosotros. Nosotros desde los 30, 40 entramos en industrialización, 6 países se adelantaron. Perú no estuvo ahí, eso también hay que discutirlo con historiadores, científicos políticos, etc. ¿Esos 6 países fueron Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Uruguay y nada más, pues, 6. Entonces, pero ese es otro punto, ¿no? El asunto es que los asiáticos emergen en la industrialización siguiendo los mismos pasos de los latinoamericanos en eso que se llama la industrialización por sustitución de importaciones, pero se dieron cuenta rápido que ese no era el camino. Cambiaron la estrategia e hicieron lo que podríamos llamar una industrialización por sustitución de exportaciones y dijeron hay que mirar afuera. Doctor, me hace enseñas, vamos a unos cortes comerciales. Yo quiero dejar la inquietud. En esos países, digamos, el autoritarismo, digamos, en cierta forma, fue parte del proyecto, ¿no es cierto? Y eso me lo contesta después de unos cortes comerciales. Y lo segundo que quiero dejar, que quería dejarle también, es en qué medida influyó, digamos, la caída del muro de Berlín. La caída del comunismo. ¿Cómo no? Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos. Estamos con el profesor Pacheco de la Universidad de San Marcos, conversando sobre, todavía estamos entrando en materia, hemos hecho una introducción sobre el rol
del Estado. Volvemos. Bien, amigos, continuamos con el profesor de la Universidad de San Marcos, Luis Pacheco Romero, y estamos conversando sobre el rol del Estado. Vamos a hablar sobre la función de las empresas públicas y sobre un término muy de moda en los últimos lustros, asociaciones público-privadas. Pero antes vamos a pedirle que nos responda a las dos preguntitas que le hicimos. Cuando hablamos del desarrollo de los países asiáticos que nos sacaron ventaja, aparentemente una de las cosas que hicieron que el modelo funcione en esos países fue el autoritarismo de sus gobernantes, en casi todos los regímenes. ¿Cómo explicar eso? Yo ahí primero que todo diría, los gobiernos fueron activos, el Estado fue un actor importantísimo y eso recién se llegó a conocer con plenitud a fines de los 80 en América Latina, cuando misiones de investigadores desde la CEPAL fueron al Asia y estudiaron ahí qué estaba pasando, porque ahí tuvieron éxito y nosotros no, y encontraron que el Estado había tenido una fuerza muy protagónica en la conducción de sus experiencias de industrialización capitalista, y lo hicieron con planificación, con planes de 5 años, estos llamados quinquenales. Fue una especie de sorpresa para muchos que creíamos que Corea, etcétera, habían seguido una ruta liberal, y no había sido así. Ahora, usted pregunta por el autoritarismo. Por ejemplo, Singapur, creo que estuvieron como 35 años el mismo gobierno, y seguramente lo hicieron de una manera, bueno, podemos llamarlo autoritaria, pero el punto es que en lo político sería eso, pero en lo económico y en el ámbito del desarrollo, lo que se veía más bien era un Estado que buscaba que el sector privado se movilizara dentro de ciertos cauces, que no era, por supuesto, socialismo. Por el contrario, Corea del Sur trataba de mostrar cómo podía hacerse una economía y sociedad distinta de la de Corea del Norte, que estaba ahí nomás. Entonces era más bien, todo esto ha sido un emprendimiento pro economía de mercado, pero con un Estado vigilante de que los conglomerados que tenían incentivos tributarios, exoneraciones, créditos más fáciles, tasas de interés bajas, todo eso funcionaran. Y así se logró, y era dificilísimo pasar de un país agrario atrasado a ser un país exportador con tremendos niveles de exportaciones. En el caso de Corea, tengo información que en los años 60 era un país más pobre que el Perú. 50, en los 50. A fines de los 50, sí, Corea era más pobre que el Perú, claro. Más pobre que el Perú, sí, su producto, y un país rural, ¿no? Agrario, claro. Y ahora es al revés, mucho más rico y básicamente urbano. Y es algo así como un polo de desarrollo dentro del Asia, esta Corea. Eso muestra que la estrategia de industrialización no es mala. Lo que hay que optar es por la industrialización, en el caso de ellos pro exportación, porque es un país chico y sin recursos. Entonces lo que no puede reposar en crecer en base a mercados internos, si no los hay, entonces tenía que ser mercados externos. Entonces esas opciones son ya para cada país. Nosotros tenemos una población que no es muy grande y tenemos al mundo entero, por lo tanto nosotros también tendríamos que mirar hacia afuera, pero tonificando adentro nuestra población, sus capacidades, sus habilidades, las tecnologías, mover los recursos. Y las posibilidades de nuestro mercado interno también. Claro, por eso entonces mi mirada es de dos frentes, externo e interno, simultáneo y coordinados, además no por un lado un equipo incentivando las exportaciones y por otro lado otro equipo y no conversan entre ellos, incentivando los mercados internos, no. Una misma cabeza. Una mixtura, una sinergia. Sí, además. Y entonces los dos crecen. Doctor, sí. De acuerdo. Antes de entrar a preguntas más puntuales, una última preguntita que antes de que se nos vaya, que creo que es importante no dejarla pasar, aprovechando su presencia en el programa, ya que usted es maestro universitario. ¿En qué manera influyó, digamos, toda esta reacción extremadamente, valga la redundancia, ultraliberal en lo económico en los últimos años, con motivo de la caída del muro de Berlín y toda esa etapa previa
digamos, que hubo en los países de América Latina de penetración ideológica, si se quiere, de doctrinas marxistas. Claro, fue una especie de reacción, o sea, en realidad el marxismo, si bien apareció como una fuerza, pero no llegó a tomar el poder en América Latina, excepto un país, en el resto no. Pero digamos, a fines de los 60 y principios de los 70 se percibía que al menos esa era la intención, ¿no? El régimen de Allende, en Bolivia, en Perú, Velasco, en fin, y otros experimentos en Nicaragua. De acuerdo. Bueno, esas experiencias, ya sea por mal manejo de política económica, llegaron a tener limitaciones fuertes. Y esas limitaciones, errores, y por lo tanto falta de éxito es lo que precipitó en 1980-81 una especie de revolución, le llaman los especialistas a nivel mundial en la Academia Internacional, la revolución neoconservadora. Y esto se produjo en los dos países anglosajones, Gran Bretaña primero con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos, y de ahí esa posición se difundió al resto de Europa. Países desarrollados primero hicieron sus estrategias de ajuste, estabilización y ajuste, y de ahí ya entraron en etapa de crecimiento. Y después nosotros entramos a lo mismo por el problema de la deuda. Más o menos 8-2 estalla la crisis de la deuda, también entramos entonces al programa de estabilización y ajuste. Pero voy a mencionar un hecho que es poco divulgado o mencionado, y es que la primera experiencia de una revolución ortodoxa, conservadora, no fue en Gran Bretaña, como muchos piensan, sino fue en Chile, en 1973. Entonces los partidarios de la escuela de Chicago, así llamada, viajaban como asesores a Santiago de Chile cada semana a ver cómo monitorear cómo iba el proceso. Y ya entonces la de británica es la segunda en realidad. Pero bueno, es en país desarrollado, por lo tanto eso impactó más. Entonces, ahí tenemos dos posiciones. Entonces, por un lado está el fundamentalismo del Estado y por el otro lado el fundamentalismo del mercado. Y los fundamentalismos no son buenos, o sea, está bien tener una posición pro mercado y bueno, la otra puede ser pro pública, pero no fundamentalismo, porque eso es como una religión, entonces lleva a errores. Hay que evitar errores, casi como en cualquier aspecto de la vida. De acuerdo, y no solamente fundamentalistas, digo, sino también los voy a llamar infiltrados, ¿no? Digamos, hay muchos de los llamados mercantilistas, por ejemplo, que bajo la etiqueta de ser liberales en lo económico se infiltran pues en el discurso político, en los partidos políticos que defienden esas posiciones para usufructuar beneficios, ¿no? Y por el otro lado, digamos, hay también una oligarquía burocrática estatal que se inserta, que se enquista, ¿no es cierto?, y retrasa el crecimiento y el desarrollo. Esas son nuestras tragedias. Perfecto, entonces usted ha tocado un punto que es que lo público se privatiza, o sea, y también el sector privado entra también a trabajar como si fuera entidad pública, a través de las concesiones. Entonces, el punto es, sin embargo, repito, la sinergia, y que la población surja como un actor, porque si no es así, siguen los dos fundamentalismos. ¿Algún país en América Latina o algunos países en América Latina que pueden ser un ejemplo exitoso de lo que usted está mencionando? Bueno, pues yo diría Brasil, pues porque en Brasil hay una característica que no tenemos el resto de países, y que ellos mantuvieron la idea de que la industrialización era la base de su desarrollo. A otros países abandonaron, se quedaron en la ruta, es como una carrera de autos que cruce 3 países y por ahí queman motor o rompen muelles, no sé, ¿no? Pero eso, por ejemplo, el caso de Argentina y el mismo Chile. Pero hubo procesos de desindustrialización, así se llama en la jerga científica. En cambio, Brasil permaneció aunque cambiara de un régimen democrático a uno autoritario como fue el 6-4, la revolución militar, el golpe militar, mantuvieron su idea de que tenían que continuar la industrialización con un Estado fuerte también. De acuerdo. ¿Me hace señas, doctor? Por favor, vamos a unos pequeños cortes y regresamos, y ahora sí vamos a hablar de funciones de las empresas públicas y de asociaciones público-privadas.
Amigos, continuamos con el doctor Luis Pacheco de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cuáles deben ser las funciones de las empresas públicas en una sociedad moderna? Una empresa pública eficiente puede obtener dividendos, puede obtener ganancias y con esas ganancias entonces en primer lugar puede ayudar un poco a la caja fiscal para que los servicios públicos que son necesarios no dependan solamente o de caja fiscal o inclusive deuda externa, ¿no? O interna, pero endeudarse. Entonces, empresas públicas, si obtienen sus propios ingresos, entonces con eso facilitan. Por otro lado, eso permite que se genere empleo, más consumo también, más ingreso, más consumo, y eso ayuda a dinamizar la economía. La propia obtención de los servicios, que ayuda entonces a la oferta de bienes o de servicios que esas empresas estén dando. Asimismo, el hecho de que pueden dinamizar la economía como tal, lo cual ayuda pues a que los coeficientes de inversión y de producción sean más altos y esto hasta crea un clima no solamente empresarial, sino de la población que siente que su país está creciendo. O sea, hay muchas formas en las cuales las empresas públicas pueden ayudar. Hay que verlas no como gastos, sino al contrario, como generadoras de ingresos. Y entonces uno dice, pero han fracasado, ¿cuántas han fracasado? Vemos por todos lados, volteamos y vemos eso. Pero entonces también hay que ver no solamente los fracasos, sino los casos de éxito que hay. Petrobras es la primera de las 50 más grandes empresas en América Latina. Y después está de México y después de Venezuela, en los primeros 4 lugares. Entonces, hay evidencia para señalar que no por ser pública ya está condenada al fracaso. Esos fatalismos no podemos caer en ellos, sino más bien en la gestión. Si la gestión es adecuada, el resultado será positivo. Por ejemplo, usted se debe acordar de Entur Perú, Empresa Nacional de Turismo, sí, dueña de los famosos hoteles de turistas que habían en muchos departamentos del Perú y que en cierta forma eran, digamos, el parámetro para establecer precios, porque digamos, su existencia hacía que los precios no se disparasen tan alto, por ejemplo, ¿no? Y un buen día se les ocurrió que Entur Perú debía privatizarse y se remató, se vendió a precio muy barato en muchos casos, muchos de estos hermosos hoteles que en una época cumplieron una función. Claro, ahí otra vez el mismo punto, o sea, debe haber una claridad total del rol que debe jugar la empresa pública en general y las específicas. En este caso, turismo era una de las áreas que tenía un potencial y por supuesto tiene un potencial enorme. Entonces, ahí así como Brasil ha mantenido una empresa pública para la energía, que es absolutamente fundamental para la industria, y Chile ha mantenido Codelco para el cobre, que le ha permitido, bueno, para sus fines, ¿no?, de crecimiento, infraestructura, pero también para defensa, y así también otros países. Entonces, el punto que hay que ver es cómo definimos el papel de la empresa pública en general y de la empresa pública específica, y de ahí ver si puede jugar un rol, entonces apoyar políticamente a que eso sea así y explicar a la población. Además, el hecho de que exista una empresa pública en un sector importante no quiere decir que eso desplace a las empresas privadas que pueden intervenir en dar servicios a esa empresa. La empresa no monopoliza, digamos, toda la actividad en ese rubro. Puede haber conexiones con empresas privadas. Y esa es la idea que está también ayudando a que surja esta noción de las asociaciones público-privadas, porque frente al proceso de desarrollo que es tan complejo, entonces hay distintos campos de actividad, y una de ellas es esta, porque el Estado no puede ver que a veces el sector privado no entra a operar en ciertos sitios o carece de un determinado financiamiento, entonces el Estado puede entrar ya sea para
cogestionar o inclusive entrar con crédito, con financiamiento a eso. Y eso está creciendo a nivel mundial. Hay casos en Europa, hay casos en Asia, en lo cual eso está surgiendo. Y en América Latina también empieza a crecer ese punto, ese planteamiento. ¿Podría mencionar algunos ejemplos, digamos, en Europa y en América Latina? Por ejemplo, en Irlanda, en Finlandia existen estos casos de asociación público-privadas en los cuales ya han tenido éxito. Han decidido concertar, negociar y de ese modo adoptar ciertas líneas de producción y de exportación. En el caso de Perú, de América Latina, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como CEPAL están promoviendo esta idea y ya están saliendo inclusive ya libros importantes que señalan todas no solamente el bienestar, los beneficios que podrían suceder esto, sino cómo hacerlo. De acuerdo. Bueno, yo quiero que el público tenga conocimiento, por ejemplo, a nosotros estamos con una presencia muy importante, doctor, en el sur del Perú, el famoso gasoducto andino, por ejemplo, supuestamente la empresa que va a ser la concesionaria del mencionado gasoducto es una asociación público-privada brasilera, ¿no? Conformada por Petrobras, que es una empresa del Estado, como usted lo ha mencionado, exitosísima de energía, sí. Y Odebrecht, que es una empresa privada también brasilera, ¿no? Entonces, sí, ahí está, por ejemplo, ahí sí. tenemos un ejemplo típico, ¿no? Sí. Pero sin embargo, vea usted, en todo este proceso de desarrollo del gasoducto andino y de la implementación de la ley de la petroquímica en el sur, no se le ha dado a la empresa estatal Petroperú un rol, por ejemplo, y eso ha sido materia de crítica de muchos expertos en hidrocarburos, en gas, etcétera, ¿no? De que será la oportunidad de que el Perú potencie o relance su empresa estatal. Mire, eso me da pie para señalar un punto. Es probable que ello haya tenido un fundamento en el sentido de que había que dar un rol importante al sector privado y entonces el argumento que hay detrás de eso es que la Constitución habla de una economía social de mercado en la Constitución, pero si uno estudia el término, el concepto, la categoría de economía social de mercado, verá que no dice economía de mercado, sino economía social. Entonces la palabra social nos remite a dónde fue creado ese concepto, y fue creado en Alemania, en la segunda posguerra. ¿Y qué cosa hubo ahí? Hubo una especie de pacto social entre las distintas fuerzas frente a un país que estaba había sido destrozada su infraestructura, padres de familia muertos. Entonces hubo un pacto social y dijeron, aquí lo que hay que hacer es un pacto, justamente lo que estoy señalando, entre Estado, mercado, para la población que tiene que reconstruirse, la sociedad. Y ahí es que aparece el concepto de economía social de mercado, que corregiría, digamos, una visión un poquito más simple de economía de mercado. Entonces, nosotros, si eso tenemos en la Constitución, ya no solamente habría un argumento, digamos, lógico y técnico, sino también constitucional, de que aquí también nosotros armemos una articulación entre estas distintas fuerzas. Y es más, esto creo que debe señalar todo el proceso de descentralización que debe haber en el Perú. Los gobiernos regionales deben trabajar convocando a las empresas privadas y también las universidades, y ahí reproducirse en más chico espacio lo que estoy diciendo para el nivel nacional. Ok, doctor Pacheco, muchísimas gracias por su participación en Hora 8, esperamos tenerlo en más de una oportunidad, muy amable. Amigos, vamos a unos cortes comerciales y regresamos.